Yo te conozco bien, pero para el que no te conozca, ¿cómo resumirías a Josep María en 5 minutos? O en 2, mejor dicho. Dos. Es difícil, pero sí. ¿Cómo lo haréis? En 2, pues nada. José María Pujol es un padre de familia, enamorado, orgulloso de sus hijos, que disfruta de su trabajo, que disfruta de sus amigos, católico, practicante. Te tengo que decir muchas cosas. Me gusta el Barça, me gusta la escudería Ferrari. Enamorado del trabajo, me has dicho también. Enamorado del Disfrutas trabajo. Mucho, me lo paso muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Tenías claro que querías acabar trabajando de lo que trabajas a día de hoy? Porque esa es también la pregunta. ¿Cuál es un poco tu día a día de trabajo? A ver, ¿qué es lo que disfruto? ¿Qué es el día a día de trabajo? Hacer de comercial, conocer gente, tratar gente. Me encanta. ¿Y sabías que querías ir por ahí? ¿Que era algo que te motivaba ya desde que empezaste a trabajar? Sí, llevar gente me gusta mucho, mucho. Si tuvieras que explicar una experiencia, un reto que hayas vivido profesional y que de alguna manera te haya marcado y te gustaría explicarle a alguien para que entienda un poco qué es vivir esa situación, ¿no? Alguien que quiera pues hacer un poco las tareas que tú estás haciendo, desarrollo de negocio, entrar más en la parte de business. ¿Alguna experiencia que te gustaría? Bueno, anécdotas muchas. Yo creo que la más singular que se me ocurre ahora es mi experiencia en Italia, en Turín. Y es una experiencia un poquitín peculiar. No sé si conoces la novela esta de Don Camillo y Don Pepone. He oído hablar, pero no. Bueno, pues un poquitín esa es la anécdota. O sea, viví una situación muy difícil. Fue la adquisición por parte de Ficosa de una división de Magneti Marelli que hacían retrovisores. Y lo que se me encargó es, bueno, ya que se adquiría esta división, se quería enviar a alguien a Italia que pudiera inculcar la cultura que tenemos en casa de familia, ¿no? Y que esta gente que venía de una multinacional, ¿no? Magneti Marelli, ¿no? Del grupo Fiat, pues que viera que cuando iban a trabajar dentro del grupo Ficosa, pues que realmente iban a estar en un entorno mucho más familiar y que se debían sentir en casa, ¿no? ¿Fuiste tú allí? Sí, lo pedí voluntariamente. Bueno, cuando me dijeron cuando me enteré de que se adquiría, me presenté voluntario y me escogieron, gracias a Dios. Y ya en sí era un reto de poder llegar allí, un país nuevo, una empresa nueva, digamos. No, ni idea de italiano. Ni idea de italiano. Ni idea de italiano, mi esposa tampoco, con 2 hijos ya, y fue brutal. El reto fue que además tuvimos la peculiaridad de que ese año hubo una crisis del sector automóvil. Se perdieron, bueno, Fiat cayó en sus ventas en un 25-30%. La operación no era rentable, teníamos un problema. Y aquí es cuando vuelvo a entrar en lo que te he dicho antes sobre el reto, ¿no? O sea, un empresario yo creo que es diseñado para crear riqueza, para crear puestos de trabajo, para crecer, para dar oportunidades, ¿no? Claro, cuando se te pone encima de la mesa el tener que cerrar una fábrica, es brutal, ¿eh? Eran 211 familias, ¿no? O sea, no 211 empleados, sino 211 familias que te quedas... Y además antes de Navidades, justo, o sea, es que era brutal, brutal. Fue una experiencia que aún lo pienso y se me ponen los pelos de punta, porque no estás diseñado para eso. Y entonces lo intentas hacer lo mejor posible, intentas buscar alternativas, estás negociando con unos sindicatos que no están por la labor de ayudarte, es difícil. La experiencia fue tal que te diré que la ley italiana no te permite hacer una regulación de una parte de la fábrica, sino que es o todos o nadie, ¿no? Y si puedes hacer una parte, tiene que ser muy pactado con el sindicato provincial. Bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces tienes 70 días de tiempo de negociación. O sea, que encima eso aún complicaba más la situación. Sí. 70 días de negociación que no puedes parar al cliente. O sea, no puedes hacer un paréntesis y decir, bueno, paramos un segundo. Tenías tus compromisos aparte. Entonces, ¿cuál fue un poco la...? O sea, entiendo que al principio te ves en esa situación, ¿no? E intentas buscar la mejor manera. ¿Cómo la acabas encontrando? Mira, pues los abogados empezamos a negociar, son 70 días de negociaciones, con una experiencia un poquitín rara porque también con esa tensión política que había, pues venían políticos que yo veía en televisión, nunca los había visto de cara, ¿no? Y personalmente. Entonces de repente veías que venían unos señores con megáfono como si te viniera ahora mismo pues el señor Iglesias o el señor Sánchez, ¿eh? O sea, nos vino Fasino
y Bertinotti, que son, pues como te he dicho, como Sánchez y Iglesias, y de repente los veías delante de tu fábrica y dices, no me lo creo, no me lo creo. Y recuerdo que decían, ¿no?, a la gente, no, porque hablaremos con la propiedad y llamaremos a los de Barcelona y esto no se cerrará y tal. Y yo decía, pues no han llamado nunca, o sea, ni llamaban, nunca llamaron. Y luego, bueno, como te he dicho, soy católico, soy practicante, pues los sindicatos lo sabían, porque llamaron al cardenal en Torino, en aquella época era el cardenal Poleto, y me hicieron llamar. Yo me quedé sorprendido, porque ni el Fassino, ni el Bertinotti, ni nadie del partido, de ninguno de estos dos partidos... Se puso en contacto con nada, ni con nosotros en Turín, ni con nadie en Barcelona. Pero el cardenal sí. El cardenal sí. Y el cardenal, el secretario, me convocó para un sábado a mediodía. Y yo no sabía ni para qué, y entonces fui para allá y me cayó una bronca. Que un católico esto no lo hace, que esto no puede ser, que esto no es un ejemplo, que nosotros tenemos que estar para otras cosas. No le había llegado, quizá, o sea, no sabía, no tenía toda la información para saber el por qué, ¿no? Estaba pasando. Bueno, yo le expliqué con datos las caídas de ventas, el absentismo. Yo tenía 50 personas que no me venían a trabajar cada día. Claro, una plantilla de 211. Entonces, 50 tíos que no venían, pero no eran siempre los mismos 50. Ya contabas con un 25% prácticamente de la plantilla. Claro, entonces dices, oye, es que hay 50 que no vienen, pero es que no eran siempre los mismos. Entonces, claro, si tú dices, oye, pues son siempre los mismos, dices, oye, pues ya me organizo, ¿no? Pero es que no... Y después de todo eso entiendo que el cardenal lo entendió. Bueno, lo entendió porque... Pero te puso deberes, supongo. Me puso deberes porque, bueno, la ley italiana, una de las cosas que obliga, aunque tú cierres la fábrica, es que tienes la obligación de recolocar al 100% de la gente que despides. Y entonces, claro, el cardenal me dice, ¿usted conoce la ley italiana que lo obliga y tal? Y como le contesté muy rápidamente, sí, lo sé, y hemos hecho un equipo, estamos haciendo esto, estamos hablando con no sé quién, estamos hablando tal, se quedó sorprendido de que ya le hice un plan, que yo lo tenía en la cabeza, explicándole las acciones que estábamos tomando, ¿no? Y entonces esto le tranquilizó más, y nada más. Y entonces, al cabo de unos meses, pocos meses, fui a una misa en la catedral, que la catedral es donde se guarda la sábana santa, y bueno, fui a comulgar, y yo creo que él me reconoció al darme la comunión, y entonces pues me fui a la sacristía, ¿no?, después de la misa, para saludarlo. Y la primera cosa que me dice, ¿cuántos llevas, no? Y se acordaba. Sí que se acordaba. ¿Y cuántos llevas? Y digo, el 60%. Y me dice, ¿el 60%? Y dice, tantos meses, me dice, ya no es necesario que vengas, ¿no? O sea, el plan... Le habías generado la confianza para saber que realmente estabas trabajando, que realmente... Es que el equipo de Torino hizo un trabajo brutal. Esta circunstancia, o sea, esta situación pasarla es muy difícil, ¿eh? O sea, yo te digo que la gente en Torino estuvo genial. El que era entonces mi jefe, Enric Vilamajor, que todavía trabaja en Ficosa, pues brutal también, porque incluso vino de España a apoyarme en los momentos más duros. Piensa que hubo un momento en que el juez dictaminó que no había alarma social, no se llevaba un pacto. Cuando pasan los 70 días, la ley es muy injusta, porque cuando pasan los 70 días, si no hay acuerdo, tú tienes que pagar no sé cuántas mensualidades por año trabajado, que puede ser incluso una ganga para la empresa. Entonces, lo mejor es pactarlo, ¿no? Pero el sindicato no quería pactar. Y entonces no quería sentar precedente, porque tenía miedo de que hubieran otras empresas del sector automóvil que, viendo nuestra situación, nosotros éramos los primeros en cerrar, que pudiera haber una avalancha de cierres, ¿no? Y entonces, el juez nos dio 10 días más. Y yo dije, 10 días más ya no aguanto, paro la Fiat seguro. Entonces, en esos 10 días me acuerdo que yo me fui a Fiat, estuve con el director de compras. El director de compras me puso en conferencia telefónica con el abogado de los Agnelli. Me pegó otra bronca brutal, el abogado de los Agnelli. Una bronca, pero... Encima de lo que tenías ya, te estaban echando broncas. Y bueno, y al día siguiente, aquí también viene otra anécdota, en Italia está prohibido insultar o pegar al empresario. Es despido inmediato. Bueno, yo me acuerdo que de repente, yo cuando llegué con el coche, me encontré a toda la gente de oficinas fuera de la oficina, que no podían entrar. Y entonces me dijeron, dottore, no podemos entrar, ¿no? No podemos entrar, no nos dejan entrar. Digo, pero si hemos entrado cada día, a nosotros sí que nos dejaban. Dice, han dicho que a partir de ahora ya no. Entonces, bueno, decidimos que las mujeres se iban a casa, y los hombres que quisieran venir, pues podían venir a intentar entrar, y los que no quisieran, porque no querían tomar el riesgo, que no pasaba nada, que se fueran a casa. Y no sé, pues a lo mejor intentamos entrar 10 personas. Yo me acuerdo que iba con un abrigo de Loden verde, de estos que en aquella época se llevaban,
y hice como el jugador de fútbol, pues me puse las manos en el bolsillo, digo, yo no voy a agredir, o sea, yo voy a ponerme las manos en el bolsillo. Esto es lo que te has dicho, como un jugador en el área, ¿no? Como un defensa en el área, las manos atrás, que no piten penalti. A mí que no toquen la pelota, o sea, yo en la barrera no voy a... Y entonces, con las manos en del Loden, pues intentando colocarme entre dos personas, ¿no? Yo viendo los tamaños de la gente, eligiendo los más bajitos y tal. A ver con quién puedo, ¿no? A ver con quién puedo un poco. Y nada, y me acuerdo que de repente me di cuenta de que había un tío dentro del patio de la fábrica que empezó a correr, a coger carrerilla y empujó a sus compañeros, ¿no? Entonces, a los que me estaban forzando, o sea, como haciendo presión para que yo no entrara, ¿no? Porque ya veían que si yo entraba el resto, o sea. Claro. Aquí hay una ventaja. Yo sabía que la policía estaba filmando, ¿vale? O sea, había una casa en ruinas y había unos tíos ahí filmando, en algunos despachos había gente filmando, y bueno, entonces al final metiendo el codo y tal, pero entonces el tío ¡pah! Pegó un empujón y claro, yo tenía las manos entre los bolsillos, o sea, yo perdí el equilibrio totalmente, caí encima de un charco. Y como si fuera penalti, y de repente se deshizo la cadena humana y de repente me cogen entre varios. Y yo me quedé sorprendido, porque no solamente era alguno compañero mío. ¿De la gente que quería entrar o no? De los que querían entrar y los otros, dottore, me dispiace, dottore. Y de repente te das cuenta de que te están limpiando, sacándote el barro y el fango y el agua del Loden, limpiándote, ¿no? Y le pegan una bronca al tío y de repente, y entramos. Y se acabó. Y entramos. ¿Y eso marcó de alguna manera un punto de inflexión? Yo no sé si fue eso o si fue el abogado de los Agnelli. Algo tuvo que haber, porque claro, allí es cuando el juez, pocas horas más tarde, llamó a los sindicatos y les dieron 24 horas de negociación. Y en esas 24 horas acabasteis llegando a un acuerdo. Sí. Pero lástima que uno de los objetivos era abrir... O sea, nosotros fabricábamos retrovisores para Maserati y para Ferrari. Y en una planta en Alemania... se suministraba al Mercedes el G-Class, que es el 4x4 este de lujo que se vende tanto a los árabes. Y luego había otra fábrica que me parece que era en Soria, que fabricaba el Bentley Coupe GT. Y claro, unas cosas que proponíamos era, oye, mira, cerraremos la fábrica, pero podemos abrir una pequeñita, o sea, hacemos una pequeñita y pues cogemos un porcentaje de los empleados y hacemos una especie de laboratorio, gente produciendo retrovisores con bata blanca, y tema de lujo, o sea, Ferrari, Maserati y tal. No tuvo recorrido. No quisieron, aquí se hubieran salvado unos 30 puestos de trabajo más, el sindicato no quiso, o todo o nada, pues nada. Y al final entiendo que todo esto es una experiencia que a ti te marcó, por lo que tú decías, a mí me ha gustado mucho la frase de decir que un empresario está acostumbrado, ¿no? Y su filosofía y su modo de vida va hacia crear, no a destruir, y que precisamente tuviste que vivir la experiencia, ¿no? De tener que cerrar algo y un poco, no sé si la moraleja, es que lo sufres, pero que todo acaba al final llegando a buen término, ¿no? Acabas llegando a un acuerdo y que también es interesante el otro punto de vista, ¿no? Quizás siempre se ve el punto de vista y se entiende, ¿no? En los medios más del empleado, ¿no? Que hombre, es importante, que es lógico, es el más débil. Tú lo has dicho, también lo sufre y también es el primer interesado en llegar a un acuerdo con el mínimo impacto para todos. Y luego el quehacer de esos políticos, ¿no? Que con alguna excepción, porque me acuerdo que me llamó el alcalde de Morcone, porque se oían rumores de que la fábrica siguiente era la del sur. ¿No? Y entonces me llamó el alcalde de Morcone diciéndome, oiga, mire, aquí tengo los sindicatos que me están proponiendo que van a ocupar también la del sur. Entonces, y claro, señor Pujol, dígame usted cuál es su plan, ¿no? Entonces le dije, mira, al contrario, no se cierra la del sur, para mí la fábrica del sur es una catedral en el desierto. Y de hecho toda la fabricación del norte se fue a parar acabó enriqueciendo esa parte. Claro, y fue al sur. Y entonces le dije esto al alcalde, y el alcalde, me acuerdo que el alcalde me dijo, señor Pujol, usted preocúpese del problema que tiene el norte, que yo me encargo del sur, ¿no? Y si tuvieras que concluir con un consejo para alguien, ya te digo, que algún día tenga que vivir esta situación, ¿qué le dirías? Si te pidiera un café y te diría, Josep María, me pasa esta situación, tú lo has vivido, ¿qué me aconsejas? Que se deje asesorar muy bien, que piense en esas 211 familias. Yo aún hoy me acuerdo, o sea, yo después... Han pasado 20 años de ese día, y esos 20 años la fábrica de Morcone, la del sur, todavía sigue abierta. En la oficina, aquellas personas que intentaban entrar conmigo aquel día están todavía trabajando en la oficina donde tenemos el centro de ingeniería en Torino.
el consejo sería dejarse asesorar y pensar mucho en intentar llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo es ayudar a las familias. Sí que es verdad que a veces los sindicatos tiran mucho, pero esos sindicatos no es la gente, esos políticos no es la gente, ¿no? Eso me quedo con ese punto, ¿no? El tener presente a la gente, ¿no? A las familias, y llegar a un acuerdo que sea bien para ellos, no como tú dices, ¿no? Es que es nuestra obligación, ¿eh? Y bien para la empresa también. Es nuestra obligación. Entonces, bueno, esta es la anécdota de Italia, que bueno, hay muchas más. No, ¿eh? entiendo que tendrás pero y tendremos 1000 oportunidades de que nos cuentes 1000 anécdotas más, pero te agradezco que esta sea una de ellas, porque creo que es una anécdota muy interesante, porque es una situación complicada. Muy complicada, sí. Y siempre es interesante tener todos los puntos de vista y ver cómo cada persona lo afronta, ¿no? Y cómo lo afrontaste tú en este caso. Muy bien. Muchas gracias, María. A ti. Gracias por invitarme a este café. El próximo lo pago yo.